Los 12 trabajos de Hércules. Apolo y Diana, hombre y mujer, deben trabajar en la magna obra, decapitando a la medusa, venciendo a la serpiente tentadora, matando al león de Nemea, sacando de entre el tártaro al perro infernal, al cancerbero. Deben trabajar en la gran obra realizando los 12 trabajos de Hércules. Hércules, el Cristo cósmico, hijo de Júpiter, Iópiter y de Alcmena, realizó los 12 trabajos. 1. Captura y muerte del león de Nemea, la fuerza de los instintos y pasiones incontroladas que todo lo desbasta y lo devora. 2. Destrucción de la hidra de Lerna, los defectos psicológicos en el subconsciente. 3. Captura de la cierva serinita y del jabalí de Erimatea, las bajas pasiones animales. 4. Limpieza de los establos de Augias, fondos subconscientes sumergidos. 5. Mato a flechazos los pájaros del lago Estinfalia, agregados psíquicos brujescos de los trasfondos inconscientes. 6. Captura del toro de Creta, impulsos sexuales, pasionales y reflexivos, elementos infrahumanos. 7. Captura de las yeguas de Diomedes, elementos pasionarios infrahumanos, profundamente sumergidos en nuestros propios abismos inconscientes. 8. Elimino al ladrón Caco, el mal ladrón que saquea el centro sexual para satisfacer sus animalescas pasiones. 9. Conquista del cinto de Hipólita, aspecto psíquico femenino de nuestra propia naturaleza interior. 10. Conquista del rebaño de Gerión, está relacionado con el desprendimiento. 11. Robo de las manzanas del jardín de las Hespérides. El árbol de la ciencia del bien y del mal. 12. Saco de su dominio plutónico al perro Tricípite, el perro guía, el instinto sexual. Hércules, el instructor del mundo, cada vez que viene tiene que realizar lo mismo, un trabajo de pacificación completa, el Cristo cósmico practica lo que predica. Desde pequeño vienen las serpientes tenebrosas del mal a atacarlo, la persecución de Herodes, etc. El Cristo cósmico no exige sino lo que él mismo practica, es el maestro de todos los maestros, realiza sus trabajos de purificación y disolución del yo, del ego. Primer trabajo. El león de Nemea. La bella mitología griega siempre presenta nuestro interior con la forma de abominables monstruos que emergen de las aguas negras y pestilentes, teniendo bajo su dominio y amenaza todo lo que en ellas se encuentra, lo cual alegoriza que esos monstruos horripilantes son los yo-us o defectos que en nuestro interior cargamos y que se han apoderado de la conciencia y del reino del ser, y para enfrentarse a ellos se requiere astucia, valor y fuerza. El ego o mí mismo es un conjunto de elementos inhumanos que personifican a nuestros errores, defectos, vicios, traumas, conceptos, complejos y todo tipo de males psíquicos, etc. Tipón, la hidra de Lerna, la medusa son la representación del ego en sus múltiples aspectos psicológicos. Aquel que ha llegado a convertirse en maestro se encuentra ante dos caminos, el de la derecha y el de la izquierda, representados en el arcano No. 6. El enamorado, y en la exquisita pintura de la Gioconda de Leonardo da Vinci, el que se decide a disolver el ego toma el sendero de la derecha para convertirse en un ser inefable y perfecto, pero eso no es todo. Debe beber en las aguas del río Leteo para olvidarse de las maldades del ego. Después sumergirse en las aguas de Eunoe para fortalecer las virtudes. El agua que ves aquí sale de una fuente invariable y segura, que recibe de la voluntad de Dios cuanto derrama por dos partes, por esta desciende con una virtud que borra la memoria del pecado, por la otra renueva la de toda buena acción. Aquí se llama Leteo, en el otro lado Eunoe, y no produce sus efectos sino se bebe primero aquí. Dante Alighieri, y hasta aquí se ha realizado el trabajo correspondiente al planeta Tierra, el iniciado ha alcanzado la inocencia. Los 9 primeros trabajos de Hércules señalan el peregrinaje que todo maestro debe recorrer en la segunda montaña, pasando por 9 etapas o grados sucesivos, enumerados en las 9 esferas planetarias de nuestro sistema solar. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, las 3 tareas restantes son todavía más difíciles. La conciencia convertida en guerrero implacable debe luchar consigo misma y así debe continuar hasta culminar el magnus opus o la gran obra. El ego está vestido con los cuerpos lunares y el adepto debe combatir hasta vencer a estos terribles demonios si es que anhela la perfección en la maestría. En los infiernos lunares deberá desintegrar a los 3 traidores del Cristo, conocidos comúnmente como Judas el demonio del deseo,
Pilatos de la mente y Caifás representa a la mala voluntad, así como a Mara, el dios de la tentación, de la muerte y de la destrucción. Mara significa literalmente lo que mata, mata al alma, a la espiritualidad. Es terriblemente maligno, gigantesco monstruo de 7 cabezas que personifican los 7 pecados capitales. En la mitología griega son las gorgonas, las 3 hijas de Mara, Esteno Euríale y la Medusa. El poeta Virgilio menciona también a las 3 furias, Alecto, implacable Megera, seductora y Tisífone, vengadora con poder para provocar guerras, discordias, iras, traiciones y atroces crímenes en los corazones humanos. Existe una leyenda en la cual la Medusa era una joven de hermosa cabellera, hasta que un día fue seducida por Poseidón, rey de las aguas, en el templo de Atenea. Por haber profanado con la pasión sexual incontrolable el templo sagrado de la Divina Madre, la diosa Atenea la transforma en un monstruo horripilante, con mirada penetrante que convertía en piedra a los que se encontraban con ella. Con este acontecimiento la conciencia se fragmenta y se embotella en los yous del deseo y la pasión sexual. El primero de los 12 trabajos de Hércules es la captura y muerte del león de Nemea, que según la mitología griega en las montañas de Apesa, astral inferior, moraba un feroz y monstruoso león de sobrenatural origen que hacía intransitable el camino entre Nemea y Micenas. Ninguna arma hería al invencible animal. De manera que solamente con su fe y voluntad se enfrentó a la bestia y después de vencerlo lo estranguló con sus propias manos, portando de ahí en adelante sobre sus hombros la piel del león como símbolo del dominio sobre sí mismo. El león de Nemea alegoriza a los instintos y pasiones incontroladas que todo lo devasta y devora. Si bien el león en el aspecto superior representa a la ley de la balanza, así como al fuego espiritual y divino, como corolario tenemos el aspecto negativo del fuego, representado en la fuerza del deseo y de las pasiones animales. Todo defecto tiene su fundamento en el deseo, la mente y la mala voluntad. La ira es deseo frustrado, la codicia es deseo de acumular, la lujuria es deseo sexual. El deseo tiene enlace con los apegos y los apegos con el temor. El yo nació con el deseo en el amanecer de la vida y se complicó y robusteció con las experiencias de las innumerables existencias. El Apopi egipcio es el cuerpo de deseos y se desintegra en los infiernos del planeta Luna. El Cristo íntimo, el héroe solar, debe trabajar intensamente eliminando todos los elementos subjetivos que constituyen el yo en los 9 planetas sumergidos del sistema solar. Nosotros como estudiantes de la Gnosis debemos eliminar primero los defectos de la cara visible de la luna psicológica. Cada defecto es multifacético y en las regiones subconscientes se halla representado por múltiples entidades subjetivas o pequeños yous que viven dentro de nuestros cuerpos lunares y se proyectan en las regiones o terrenos subconscientes de la mente. Solo mediante la comprensión de fondo y con el auxilio de la Divina Madre Kundalini podemos eliminar esos yous de los cuerpos lunares. Se necesita no solamente eliminar el deseo, sino también la sombra del deseo y hasta el recuerdo de tal sombra, comprender que detrás de cualquier agregado psicológico está el deseo, la mente y la mala voluntad. Originados todos ellos por Mara el tentador, horripilante engendro del abismo dentro del cual está embotellada buena parte de nuestra conciencia, aquí y ahora los cargamos dentro. Habiendo reducido a polvareda cósmica los defectos mencionados, el maestro rescata los granos de conciencia que habían estado embotellados entre esos horripilantes monstruos del abismo lunar, obteniendo los grados esotéricos correspondientes y las virtudes necesarias para poder ingresar al primer cielo. Dimensiones superiores, la morada de los ángeles inefables. Estas batallas que han vivido en carne propia los grandes maestros debemos hacerlas nuestras en cada instante, en cada momento de nuestra existencia, si es que en realidad queremos una transformación total de nosotros mismos y así alcanzar algún día el grado de hombre y más tarde el de superhombre. Segundo trabajo. La hidra de Lerna. Deviene ahora trascendental y trascendente el segundo trabajo de Hércules, la destrucción de la hidra de Lerna, monstruo simbólico de origen inmortal, dotado de 9 cabezas amenazantes que se regeneran cada vez que son destruidas, amenazando los rebaños al igual que las cosechas. Dura brega en la que el héroe solar se hace acompañar por Yolao, su auriga e inspirador, cuyo notable papel es muy similar al de Sri Krishna en su relación con Arjuna. Véase el Bhagavad Gita, el canto del Señor. Esa hidra polifacética es una imagen alegórica que personifica claramente a la mente con todos sus defectos psicológicos.
Con carbones encendidos, Iolao quema las cabezas renacientes en lugar de las que Hércules aplasta con su masa, después de lo cual, habiendo éste cortado la cabeza inmortal, símbolo extraordinario del amor auténtico, la esconde bajo una roca que obviamente ha de servir como piedra filosofal de su regenerada vida exquisitamente espiritual. Escrito está con caracteres de fuego en el libro de la vida: quien quiera subir debe primero bajar. A cada exaltación le precede siempre una terrible humillación. Ascender, al cielo de Mercurio, el de Bachán de los indostanes, el mundo mental superior, la morada de los arcángeles. Era indispensable bajar, descender, a los infiernos de la mente para destruir allí a la hidra de Lerna. Aquellos defectos psicológicos de polifacética estructura, que en los infiernos lunares había reducido a polvareda cósmica, continuaban existiendo como las abominables cabezas de la hidra fatal, en los diversos repliegues de la mente. Horripilantes criaturas animalescas, personificaban claramente a cada uno de nuestros propios defectos psicológicos. Uno puede darse el lujo de comprender cualquier error psicológico sin que el tal motivo haya capturado su honda significación. Incuestionablemente necesitamos con urgencia máxima inaplazable, no solo comprender sino también atrapar el hondo significado de aquello que queremos eliminar. En nombre de la verdad confieso francamente y sin ambajes que sin el auxilio inmediato de mi divina Madre adorable, de ninguna manera habría podido eliminar radicalmente la hidra de Lerna. Mis defectos psicológicos en el subconsciente intelectual. Antes que la llama de oro pueda arder con luz serena, la lámpara debe estar bien cuidada en lugar libre de todo viento. Los pensamientos terrenales deben caer muertos a las puertas del templo. La mente, que es esclava de los sentidos, hace al alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas. Samael Aun Weor. Comentario. Querido lector, es indispensable saber que dentro de los misterios arcaicos que conducen a la autorrealización íntima del ser, se encuentran una serie de duros trabajos que se tienen que realizar dentro de nuestro interior si es que en realidad de verdad queremos que nuestra conciencia despierte de ese letargo. Y uno de ellos es el segundo trabajo de Hércules, el héroe solar, el cual consiste en dar muerte a la hidra de Lerna, viva personificación de nuestra mente con todos sus defectos de tipo psicológico. Para que este trabajo se lleve a cabo con éxito es indispensable apelar a las técnicas precisas en relación a la sexualidad superior. Cuenta la mitología que Iolao quema las cabezas renacientes con carbones encendidos, viva alegorización de ese fuego flamígero que radica en el interior de nuestras aguas internas. Y con ayuda del poderoso mantram Iao, el cual sus iniciales simbolizan I, ignis, fuego, A, aqua, agua, O, origo, principio, lo cual lo podemos interpretar como fuego más agua igual conciencia. Sabemos de antemano que se requiere de voluntad, la cual hallamos representada en la masa de Hércules, que es con la que aplasta las cabezas de la hidra de Lerna. Habiendo cortado la cabeza inmortal, esta es colocada debajo de una piedra, símbolo viviente de los misterios del sexo. Recordemos que desde los antiguos tiempos la dura roca siempre ha alegorizado al poder regenerador capaz de lograr la transformación radical de todo ser humano, y con la ayuda de nuestra bendita Madre Divina se pueden desintegrar de forma radical todos y cada uno de nuestros defectos psicológicos. Aunado a esto una voluntad férrea como el acero para no dejarnos vencer en la lucha que debemos entablar contra nosotros mismos. Y así aflore la belleza y el amor auténtico de nuestra conciencia. Quetzalcóatl y su doble, en las profundidades terrestres, en el infierno del Dante, en la terrible morada de Plutón, deben morir radicalmente si es que quiere resucitar de entre los muertos. En medio de aquel antro un olmo enorme extiende sus ramas seculares, en ellas habitan los vanos sueños de la humanidad doliente, pegados como insectos a sus hojas. Por allí se pasean los centauros, Briareo, el gigante de los 100 brazos, la hidra de Lerna, a quien mató Hércules cortándole sus múltiples cabezas, la quimera, monstruo con cuerpo de cabra, las gorgonas, las arpías y la sombra de los 3 cuerpos. Samael Aun Weor. Tercer trabajo. La cierva serenita y el jabalí de Erimanto. Cualquier intento de liberación, por grandioso que éste sea, si no tiene en cuenta la necesidad de disolver el ego, está condenado al fracaso. Samael Aun Weor. Deviene ahora extraordinaria la tercera hazaña de Hércules, el héroe solar, el cual se refiere a la captura de 2 animales, suave el uno como veloz, turbulento y amenazador el otro.
La cierva Serenita y el jabalí de Erimanto. Hércules debía capturar a la cierva para llevarla viva a Micenas y entregarla a Euristeo. La cierva de Serenita tenía pezuñas de bronce y cornamenta de oro. Estaba consagrada a Artemisa ya que era una de las 5 ciervas que la diosa había intentado capturar para engancharlas a su carro y había sido la única que había logrado escapar. Pero la cierva era muy veloz y no le fue fácil atraparla, por lo que la persiguió día y noche sin descanso. Allí la capturó mientras ésta tomaba agua y la llevó a Euristeo. En la cierva podemos ver una clara alusión al alma humana, el mana superior, el alma guerrera. Es esa alma que sufre y que da la parte muy humana en nosotros, la cual pasa por una serie de sacrificios y prodigios de valor. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre tiene encarnada dentro de sí mismo una fracción del alma humana. A tal fracción se le denomina esencia, en el Zen nipón se le llama simplemente el wata, es el material psíquico con el cual se puede y debe fabricar el alma. Lamentablemente la esencia subyace en sueños dentro de ese abigarrado y grotesco conjunto de entidades sumergidas, tenebrosas, que constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo. Y es precisamente en el jabalí de Erimanto donde encontramos una clara alusión al ego, es el símbolo viviente de todas las bajas pasiones. Hércules debía apresar al jabalí de Erimanto, quien era una criatura que causaba estragos. Cuando iba en busca de éste se le apareció Atenea que le dio una cadena. Cuando Hércules vio al jabalí regocijándose en un charco de agua, le lanzó un grito de desafío y echó a correr como si tuviera miedo del animal monte arriba hasta fatigar al jabalí. Aprovechando el desconcierto del animal saltó sobre su lomo, logró trabar sus patas y su hocico con la cadena que le dio Atenea y lo cargó sobre su espalda. Para poder eliminar al ego debemos de observarlo, ser pacientes como Hércules observar al enemigo, no temer a enfrentarnos a nosotros mismos, conocer nuestras más bajas pasiones. Para ello necesitamos de la ayuda de Atenea la sabiduría y la voluntad. Debemos comprender nuestros defectos psicológicos para luego poderlos eliminar. El iniciado debe reducir a polvareda cósmica al espantoso jabalí, eliminar los gérmenes causales de los defectos eliminados. La eliminación radical de cualquier defecto psicológico fracasa absolutamente cuando no se disuelve su causa secreta. Los múltiples elementos subjetivos que constituyen el ego tienen raíces causales. Los yous causas están vinculados a las leyes de causa y efecto. Obviamente no puede existir causa sin efecto, ni efecto sin causa, esto es incuestionable, indubitable. Sería inconcebible la eliminación de los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos si no eliminamos radicalmente las causas intrínsecas de nuestros defectos psicológicos. La esencia es voluntad-conciencia desgraciadamente procesándose en virtud de nuestro propio condicionamiento. Cuando la voluntad se libera, entonces se mezcla o fusiona integrándose así con la voluntad universal, haciéndose por esto soberana. La voluntad individual fusionada con la voluntad universal puede realizar grandes prodigios. Quien posee voluntad libre de verdad, puede originar nuevas circunstancias. Quien tiene su voluntad embotellada entre el yo pluralizado, es víctima de las circunstancias. Bibliografía consultada: Las Tres Montañas, Tarot y Cábala, La Gran Rebelión y Psicología Revolucionaria. Mitología griega, editorial Porrúa. La gran obra individual se cumple en el dominio zodiacal de las potencias titánicas. Los 12 trabajos de Hércules, prototipo del hombre auténtico, indican, señalan la vía secreta que ha de conducirnos hasta los grados de maestro perfecto y gran elegido. Samael Aun-Wie. Cuarto trabajo. Limpieza de los establos de Augías. La cuarta hazaña de Heracles consistió en limpiar los establos de Augías. Augías, cuyo significado es brillante, fue rey de Elide, hijo de Helios, dios Sol, y de Naupídame. Se unió a la expedición de los argonautas e intentó convencer a su hermanastro, Eetes, de entregar el vellocino de oro voluntariamente. Pero Eetes lo expulsó del palacio. Augías era poseedor del mayor ganado del país, entre el cual figuraban 12 toros que le fueron regalados por su padre, Helios, los cuales defendían a la manada. Los dioses bendijeron el ganado liberándolo de toda enfermedad, pero los establos eran famosos porque nunca habían sido aseados.
Euristeo encargó entonces a Hércules la misión de limpiarlos en un solo día, lo cual era prácticamente imposible debido a su gran tamaño y a la suciedad acumulada durante el paso de los años. Para lograr tan increíble faena, Hércules abrió un canal que atravesaba los establos, desviando el cauce de dos ríos, llamados Alfeo y Peneo, que arrasaron con toda la inmundicia. Augías, visiblemente molesto, se negó a cumplir con la promesa de regalarle la mitad de su ganado si limpiaba los establos en un día. Entonces Filio, su hijo, convenció a los jueces para que dictaminaran a favor de Heracles y Augías lo desterró del reino. Euristeo tampoco reconoció la hazaña alegando que había sido contratado por Augías. Entonces Hércules reunió un ejército formado por alianzas con los príncipes de Grecia para atacar a Augías, pero hubo muchas bajas y fue derrotado por los moliones. Después de 3 años, durante un festival en honor a Poseidón, venció a los moliones y a Eurito, hijo de Augías, saqueó la Elide, mató a Augías y colocó al desterrado Filio en el trono de su padre. Al celebrar la victoria se dio origen a los Juegos Olímpicos. Los establos llevaban 30 años sin ser limpiados y para desviar los ríos Hércules rompió unas rocas que abrieron el paso del agua. El anterior relato de la leyenda griega muestra el trabajo psicológico que todo iniciado debe realizar en su interior para conseguir la dicha de ganar el cielo del sol. Tales establos representan simbólicamente nuestros propios fondos subconscientes, sumergidos, que hospedan innumerables elementos psíquicos bestiales, los cuales constituyen el yo. Nuestro subconsciente está formado por 49 niveles. Disponemos de 7 vehículos o cuerpos de función y acción, que son físico, astral, mental, causal, de la voluntad, del alma y del espíritu. Cada uno de estos cuerpos tiene 7 planos mentales, los cuales se entrelazan unos a otros y contienen los 49 niveles de la mente. Los defectos psicológicos se han venido acumulando en los distintos niveles o establos provocando desorden, infelicidad y anarquía, haciendo que la gran cantidad de archivos con poderosa información se oculten. También se han almacenado recuerdos del pasado que están archivados en forma fotográfica y fonográfica. Los yous o egos de los 49 niveles subconscientes no los podemos reconocer y encontrarlos, pues cada uno de ellos tiene partes en nuestros diferentes cuerpos. Para ello, debemos apelar a una fuerza superior a la mente para que los desintegre con su fuego serpentino, siendo esta nuestra divina madre Kundalini. Cualquier yo, representado por millares de agregados psíquicos, se gestan y desarrollan en los 49 niveles subconscientes de la mente. Alguien podría no ser fornicario en la zona intelectual y, sin embargo, serlo en las zonas más profundas del subconsciente. Muchos místicos que fueron sumamente castos en el nivel meramente intelectivo, y hasta en 20 o 30 niveles subconscientes, fracasaron en niveles más profundos cuando fueron sometidos a pruebas esotéricas. Alguien podría no ser ladrón en el nivel meramente racional y hasta en 48 niveles subconscientes, y, sin embargo, serlo en el nivel 49. Así pues, los defectos son polifacéticos y sujetos muy santos pueden ser espantosamente perversos en los niveles más hondos de la subconsciencia. Entre los rebaños de agregados psíquicos destacan 12 cándidos toros que alegorizan el karma zodiacal. Hércules debía limpiar los establos en un solo día, lográndolo al hacer un canal y desviar el agua de los 2 ríos. Este trabajo se relaciona con Acuario, casa de Urano y simboliza las corrientes positiva y negativa de la energía creadora del organismo humano. Urano rige las gónadas, de donde surgen 2 canales que se enroscan a lo largo de la médula espinal hasta llegar al cerebro, conocidos en la India como Ida y Pingala. Normalmente se hallan cerrados en el ser humano, pero cuando se transforma la energía creadora en luz, se abre el canal y los 2 ríos se desvían hacia la mente, purificándola en forma total en sus 49 niveles. Desviar el curso del agua implica transformar las emociones y sentimientos relacionados con la pareja en amor a la Madre Divina, es decir, cambiar el curso de la energía creadora hacia lo espiritual. Así como la ira puede convertir palabras inarmónicas en golpes, es posible transformar las bajas pasiones en amor. Limpiar los establos de Augías equivale a purificar la mente transformando las impresiones y la energía creadora. Este trabajo era conocido como el descenso del alma a las regiones inferiores del Sol.
Al lograrlo, el iniciado se percata de que cada uno de los niveles mentales queda limpio y libre de animales. Es así como se gana el cielo del sol o morada de las potestades, que es el mundo intuicional o buico. Hércules limpiando con el fuego sagrado los establos de Augias, es decir, las 49 regiones subconscientes de la mente humana donde moran horrendas todas las bestias del deseo. Samael Aung. Curso esotérico de magia rúnica. Quinto trabajo. Destrucción de las aves antropófagas. Todas las grandes civilizaciones del pasado a través de sus cultos han intentado conducir al hombre a la única gran verdad, y es de ello que resulte asombrosa la repetición de signos, de símbolos, de ideas y el gran parecido de todas las formas religiosas. La gnosis es la ciencia de los signos. Si acomodamos de cierta forma las letras que conforman tal palabra podemos verificar que se esconde el término signos. La gnosis a través del lenguaje simbólico de la conciencia entrega la sabiduría o el conocimiento de tipo superior para la transformación y liberación del ser humano. La sabiduría gnóstica la podemos encontrar oculta bajo el ropaje simbólico de los signos o lenguaje simbólico de la conciencia, en las pirámides, en los antiguos códices, monolitos, viejos pergaminos, en las grandes obras de literatura universal y en las que solamente mencionamos algunas. La Ilíada de Homero, la Divina Comedia de Dante Alighieri, así como también la Odisea y la Eneida de Virgilio. La quinta hazaña o el quinto trabajo que realiza Hércules, el héroe solar, está relacionado con la caza y destrucción de las aves antropófagas que tenebrosas habitaban el lago de Estinfalo. Según cuentan las tradiciones antiguas, que dichas aves tenían el pico, las garras y las alas de bronce, y mataban a los hombres con sus bronceadas plumas, que a manera de flechas mortíferas lanzaban contra sus indefensas víctimas. Incuestionablemente esas aves antropófagas son las crueles arpías mencionadas por Virgilio, el poeta de Mantua, en la Eneida. Cuando se dice que Hércules tiene que capturar y destruir a las aves antropófagas del lago de Estinfalo, se está hablando en forma alegórica. Hércules simboliza al Cristo íntimo. El Cristo no es ninguna persona o ser histórico o mitológico, el Cristo es un poder. Una fuerza como la electricidad de tipo espiritual terriblemente divina que tiene el poder para desintegrar a las aves antropófagas del lago de Estínfalo. Las aves antropófagas por su parte vienen a simbolizar a los defectos que tienen que ver con la magia negra, con yous brujescos, hechiceros y todo lo que esté relacionado con el arte de la suerte y la adivinación. El quinto trabajo de Hércules es un trabajo interno superior y es para grandes iniciados. Y es una alegoría del trabajo que tiene que hacer el iniciado. Todo iniciado tiene que bajar y trabajar en sus propios mundos infiernos. La palabra infierno deviene del latín infernus, que significa región inferior. Es necesario bajar a esas regiones inferiores o sumergidas del infraconsciente si de verdad se quiere desintegrar con la ayuda del poder y la fuerza del Cristo a todo ese tipo de defectos psicológicos que tiene que ver con yous brujescos, hechiceros. Aunque usted no lo crea, querido lector, detrás del temperamento que poseemos se esconden entre las más remotas profundidades de nuestra psiquis las creaciones diabólicas más execrables. En nuestro interior psicológico existen defectos que ni remotamente sospechamos que los tengamos. Esto significa que en el mundo existen muchas gentes que, sin saberlo, practican inconscientemente la magia negra. Ver tales creaciones, autoobservar esas monstruosidades del infierno dentro de las cuales se halla embotellada nuestra mismísima conciencia, solo es posible con el desarrollo progresivo del sentido de autoobservación íntima. La autoobservación de sí mismos consiste en orientar la atención hacia nuestro mundo secreto o país psicológico interno. Desafortunadamente el sentido de la autoobservación íntima se encuentra atrofiado en todo ser humano, pero si nos autoobservamos de momento en momento, de instante en instante con relación en nuestra forma de pensar, sentir y obrar, tal sentido se irá desarrollando en forma progresiva. A medida que el sentido de autoobservación prosiga su desarrollo mediante el uso continuo, nos iremos haciendo cada vez más capaces de percibir en forma directa aquellos yous brujescos sobre los cuales jamás tuvimos dato alguno relacionado con su existencia. Ese tipo de yous pertenecen y se encuentran en la cara oculta de nuestra psiquis. Cabe señalar que así como la luna que nos ilumina en las noches tiene dos caras, una visible y otra que no podemos ver, así también, en nuestro mundo interior psicológico existe una cara visible y otra oculta.
Es decir, en la cara visible de nuestra psiquis están los yous que pueden ser descubiertos fácilmente, pero hay otros que son más difíciles de descubrir. Por tal motivo se dice que corresponden a la cara oculta de nuestra luna psicológica. Por lo que es importante agudizar el sentido de la autoobservación psicológica a través de trabajos sucesivos de fondo, siempre continuos, pues ningún yo puede ser visto ni desintegrado jamás instantáneamente. El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental es la autoobservación de sí mismos. Si de verdad buscamos un cambio interior, si de verdad queremos realizar la quinta hazaña de Hércules, es necesario despertar nuestra conciencia para que ésta se libere y goce de la dicha y felicidad infinita de los mundos superiores. Pero, para que dicho despertar se dé, es necesario descubrir, comprender y eliminar los defectos brujescos, hechiceros, relacionados con la magia negra y con todo tipo de arte de suerte y adivinación que llevamos en nuestro interior, y así tener derecho de continuar con la sexta hazaña de Hércules hasta lograr los 12 trabajos de Hércules, con el fin de seguir avanzando en la conquista de la realización de la gran obra. La gran obra es ante todo la creación del hombre por sí mismo, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. La gran obra es la conquista interior de sí mismos, de nuestra verdadera libertad en Dios. Sexto trabajo. La captura del toro de Creta. El sexto trabajo de Hércules consistió en capturar un toro salvaje que expulsaba fuego por sus narices y causaba estragos en Creta. Este toro era un presente que Neptuno hizo al rey Minos de Creta para que lo sacrificara en su honor, pero Minos, al verlo tan hermoso, lo incorporó a sus rebaños supliéndolo por otro. Indignado el dios Neptuno ante tanta deslealtad, como castigo hizo que el toro se volviera furioso y amenazador, aterrorizando a todo el país. De esta manera el héroe solar consiguió el permiso para apoderarse del toro, encadenarlo y arrastrarlo por mar hasta Micenas. Otra narración cuenta que Pasífae, esposa del rey Minos, se enamoró del animal y concibió así un hijo, el Minotauro, lo que hizo enloquecer al toro. El rey Minos tenía varios hijos, entre ellos Ariadna y Androgeo, joven atleta fuerte y vencedor, pero los atenienses le dieron muerte por haber logrado la victoria en los juegos ofrecidos a Atenea. En venganza, Minos sometió a los atenienses y les impuso terribles castigos y condiciones, entre las cuales estableció que durante 9 años los atenienses debían enviar a la isla de Creta a 7 robustos jóvenes y a 7 doncellas, quienes serían víctimas ofrecidas para ser devoradas por el Minotauro. El Minotauro, mitad hombre y mitad toro, vivía en un laberinto cercano a Cnosos, capital de Creta. Encerrado en dicho laberinto construido por Dédalo, se alimentaba de carne humana, de esclavos y prisioneros de guerra, así como de los jóvenes que enviaba el rey Minos. Al tercer año, un joven valiente llamado Teseo e hijo del rey ateniense Egeo, se ofreció voluntariamente matar al Minotauro, pues se consideraba capaz de enfrentar y dar muerte a la bestia. Ariadna, atraída por el joven Teseo, le ofreció un puñal y un ovillo de hilo, y le dijo: con este puñal mágico podrás atravesar el corazón del Minotauro, y si sigues el hilo de este ovillo, podrás salir del laberinto. Teseo durante horas recorrió el laberinto para enfrentarse con el animal. En una ardua lucha logró atravesar el corazón del monstruo. Así Teseo regresó victorioso a Atenas. Los laberintos tan importantes en ciertas culturas antiguas, y no podemos dejar de mencionar los laberintos que se trazaron en el suelo de algunas catedrales góticas, nos están indicando el enredado camino, el laberinto de teorías que hay que enfrentar para lograr la liberación de la conciencia, disgregada y embotellada en el yo psicológico. Horrible destino nos aguarda al final del ciclo de existencia si no logramos desintegrar esos elementos infrahumanos que tienen aprisionada a nuestra conciencia, que en este caso, relacionado con el toro de Creta, simbolizan muchas tentaciones sexuales que se presentan al estudiante, al adepto y al maestro en los diferentes niveles inconscientes, subconscientes e infraconscientes de la mente. En la Divina Comedia de Dante, Minos se sienta en la entrada del segundo círculo dantesco. Ahí juzga los pecados de cada alma y le asigna su justo castigo, indicando el círculo al que debe descender. Hace esto dando el número apropiado de vueltas a su cola alrededor de su cuerpo. También puede hablar para aclarar la ubicación del alma dentro del círculo indicado por las vueltas a su cola.
En tiempos muy remotos el toro ha representado grandes verdades cósmicas trascendentales, como en los misterios egipcios, el buey Apis, la vaca sagrada y el ternerillo o Kabir, vienen a simbolizar la tríada inmortal, Osiris, Isis y Horus, así como el Padre, la Madre y el Hijo, el Cristo. El buey Apis era el creador y fiscal de las almas y amo del cielo y fue consagrado a Isis, porque está relacionado con la vaca sagrada, la Madre Divina. Entre los griegos encontramos a un toro blanco y hermoso, símbolo del Padre que está en secreto. El culto al toro sagrado fue conocido y practicado por todos los pueblos antiguos, cuando no habían caído en la degeneración humana. Empero también como simbolismo opuesto, encontramos al minotauro cretense y a la bestia bramadora de los misterios atlantes. La tauromaquia era una fiesta o ritual sagrado dedicado a la Divina Madre en la antigua Atlántida y era realizado en el templo del dios Neptuno. El iniciado se enfrentaba al toro y lo vencía, no brutalmente como ahora, sino con lazos y otras artes taurinas. El ruedo atlante es la representación del zodiaco, donde respetuosamente se sentaba el público a disfrutar de este arte regio. Enseñanza que iba dirigida a la conciencia cuyo objetivo era enseñar al ser humano la necesidad de vencer y desintegrar al ego animal e infrahumano que toda persona carga dentro de sí, representado en el toro. El maestro Samael en toda su obra y con infinito amor por toda la humanidad, nos señala el camino a seguir, porque lo ha vivenciado, porque como Hércules, el héroe solar, se ha enfrentado a esas monstruosidades y las ha desintegrado, como lo han hecho otros grandes maestros en diferentes épocas en nuestro planeta. Trabajando en la esfera sumergida de Júpiter y con el auxilio de la Divina Madre Kundalini, se recibe el grado de las dominaciones, cielo de Júpiter, y se obtiene la felicidad nirvánica. Dicho toro se expresa en nuestra psiquis con fuertes impulsos pasionales, sexuales e irreflexivos. El maestro Samael hubo de enfrentar y de desintegrar a tal bestia con el auxilio de Devi Kundalini, sin la cual sería imposible la muerte psicológica. Descendió a los mundos infiernos de Júpiter para luego conquistar el cielo de dicho mundo. El cielo se toma por asalto y solo los valientes lo han tomado. Aquí se recibe el grado de dominaciones y se vive la felicidad nirvánica. El descenso a la novena esfera, desde los antiguos tiempos, fue siempre la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante Jesús. Bua, Hermes, Quetzalcóatl, hubieron de pasar por esa terrible prueba. Allí baja Marte para retemplar la espada y conquistar el corazón de Venus, Hércules para limpiar los establos de Augias y Perseo para cortar la cabeza de Medusa. Samael Aunguie. Séptimo trabajo. Captura de las yeguas de Diomedes. El séptimo trabajo de Hércules, el héroe solar, es la subsecuente captura de las yeguas de Diomedes, hijo de Marte y rey del pueblo guerrero de los Bistonios, que mataban y se comían a los náufragos que llegaban a esas costas. Hércules y sus compañeros solo logran apoderarse de aquellas bestias después de feroz combate con los Bistonios, el ego animal, quienes con Diomedes habían acudido a defender sus posesiones, las almas del mundo, a los que vencen, quedando el rey dado en pasto a esas hembras antropófagas. Este maravilloso trabajo se refiere a la eliminación de infrahumanos elementos pasionarios, profundamente sumergidos en nuestros propios abismos inconscientes, alegorizados por esas simbólicas bestias que se encuentran siempre al acecho en el trabajo que realiza con sus aguas de vida todo aspirante a la luz. Bestias dispuestas siempre a devorarse a los fracasados, es decir, aquellos que abandonan el trabajo sobre sí mismos. En este trabajo, en sus propios mundos internos o abismos inconscientes, el adepto es atacado incesantemente y éste ha de defenderse valerosamente. Los adeptos tenebrosos atlantes, continente antiguamente situado en lo que hoy es el Océano Atlántico, se resuelven combatirlo con inaudita ferocidad. Núbiles damas adorables, mujeres en edad de contraer matrimonio, bellezas malignas, exquisitamente peligrosas, lo asedian por doquiera. Los tenebrosos atacan terriblemente cuando se está trabajando en la gran obra. El trabajo con nuestras aguas de vida, a los tenebrosos no les gusta y buscan cómo sacar al discípulo del camino, lo atacan terriblemente. Incuestionablemente en esas regiones conocidas como los infiernos de Saturno, experimentamos, vivenciamos, revivimos, los terrores atlantes, Hércules. Como dice Aeliano, varias historias, libro V, C3, limpió la tierra y los mares de todo género de monstruosidades, que no de monstruos, venciendo al necromante Briareo, el de los 100 brazos,
En uno de sus célebres trabajos o triunfo sobre la mala magia atlante que se había enseñoreado de toda la tierra. Hércules, el verdadero Krishna Arios del Mahabharata, poema épico de los indos, presintiendo la catástrofe final atlante que se avecinaba y con ella la desaparición del divino jardín de las Hespérides, trasplantó, doquiera que fue, es decir en todo el Punjab, país de los 5 ríos, el Asia Menor, la Siria, el Egipto, Grecia, Italia, Germania, las Islas Británicas, España, Mauritania y aún América, bajo el nombre de Quetzalcóatl, la serpiente blanca luminosa, el simbólico árbol iniciático que a todos estos países les salvará de la catástrofe. A la vista de la barrera del océano infranqueable para el hombre, Hércules, lleno de titánica rebeldía, tendió su arco contra el sol como si fuese a herirle para detenerle en su rauda carrera allende el océano, en el que se iba a sepultar y hacia donde él no podía seguirle. Pero el dios Apolo le mandó que se estuviese quedo y paciente porque solo con paciencia infinita se puede realizar el Magnus Opus, la gran obra en premio de lo cual le regaló un vaso de oro, símbolo del Santo Grial. Finalizado el saturnino trabajo en la morada de Plutón, el candidato es entonces transportado en el Eidolon, cuerpo astral, a la tierra solar de los hiperbóreos. Esa es la isla de Aballón, la mágica región Giñas donde habitan los dioses santos. Sublime isla de Apolo, tierra firme en medio del océano de la gran vida libre en su movimiento. Si el emperador Federico en el medioevo hubiera realizado en sí mismo el misterio del Grial, el misterio hiperbóreo, es indubitable que entonces habría vuelto a florecer en forma espléndida el árbol seco del imperio. Es ostensible que el reino del Grial habría reaparecido maravilloso, dentro del mismo sacro imperio romano. La senda de la vida está formada con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. No es posible realizar en sí mismo el misterio hiperbóreo sin haber sido antes juzgado en la vasta sala de la verdad justicia. No es posible realizar dentro de sí mismo el misterio del Grial sin haber sido pesado antes el corazón del difunto en el platillo de la balanza que lleva la verdad justicia. No es posible la autorrealización íntima del ser sin haber sido declarado muerto en la sala de la verdad justicia. Dice la leyenda de los siglos que muchos iniciados viajaron en el pasado hasta el país del hermano Juan la Tierra Solar para recibir cierta consagración esotérica, mágica muy especial. Estos hermanos de la Orden de San Juan en la isla del Apolo Solar están bien muertos. Es decir, ya no tienen ego, el yo, legión de diablos pendencieros y gritones han desaparecido, han muerto totalmente en todas las regiones de su espacio psicológico interior. Son otros Hércules de la épica antigua terriblemente simbólica e instructiva. Dice Eliphas Levi, desdichado el Sansón de la cábala que se deja dormir por Dalila. El Hércules de la ciencia que cambia su cetro real por el hueso de Onfalia, sentirá bien pronto las venganzas de Deyanira y no le quedará más que la hoguera del monte Eta para escapar de los devoradores tormentos de la túnica de Neso. Samael Aumwie. Octavo trabajo. Destrucción de Caco. Caco, que en griego quiere decir malo o malvado, fue un gigante, hijo de Hefesto, Vulcano, dios de la fragua. Al principio, Caco era un gran dios del fuego como su padre, pero fue degradado por sus robos que le dieron fama de patrón de los ladrones. Era mitad hombre y mitad sátiro. Los sátiros eran criaturas de la naturaleza que generalmente tenían cuerpo de carnero y humano, orejas puntiagudas y cuernos. No son lo mismo que los faunos. Caco se reconocía por vomitar torbellinos de llamas y humo. Vivía en la cueva de un monte llamado Aventino, hoy Roma, y horrorizaba a todos los habitantes colgando las cabezas sangrantes de sus víctimas humanas devoradas. Cuenta la leyenda que Hércules, después de haber conquistado el rebaño de Gerión, lo condujo cerca de la morada de Caco y mientras dormía, Caco le robó 4 parejas de bueyes, los cargó sobre su lomo para evitar dejar huellas y los escondió en su cueva. Al despertar, Hércules se dio cuenta de los bueyes faltantes y corrió hacia la cueva de Caco, pero no pudo entrar, pues Hefestos, dios del fuego y la forja, había fraguado las cadenas que sujetaban la gran roca que resguardaba la cueva. Entonces Hércules subió el monte Aventino y arrancó la parte superior del mismo para entrar a la cueva, desde arriba empezó a arrojarle piedras a Caco, quien se defendía arrojando llamas de fuego y humo. A su vez, Hércules se protegió con ramas de árboles y rocas del tamaño de piedras de molino.
Hasta que decidió bajar y buscar a Caco entre el humo más intenso, lo encontró y le estranguló. Cuenta la mitología que más adelante, Caco resucitó de su muerte y fue tras Heracles, quien se rindió después de una larga lucha ante la fuerza superior de su rival. Caco le tuvo compasión y lo dejó ir con la promesa de que no trate de enfrentarlo nuevamente. Caco, el mal ladrón, el horrible Gestas crucificado al lado de Jesús el Cristo, es aquel poder siniestro, tenebroso, que se roba la energía creadora para el mal. No está de más informar que el abominable órgano cundartiguador, origen del yo, es resultado del mal uso de la energía creadora robada por Caco, no solamente se desarrolla en los tántricos tenebrosos, sino también en los decididamente perdidos, aunque estos no tuvieran un conocimiento esotérico. Así, por ley de contrastes y de analogía de los contrarios y de simple correspondencia, también debe ser destruido el horripilante Caco. Dante Alighieri en su Divina Comedia lo menciona: mi maestro me dijo, aquel es Caco, que, bajo el muro del monte Aventino, hizo un lago de sangre muchas veces. La cueva donde dio muerte a Caco, representa al mal ladrón escondido dentro de la tenebrosa caverna o nivel de la infraconsciencia humana, que saquea alevosamente el centro sexual del organismo para satisfacción de brutales pasiones animales. Podemos y debemos sentar como corolario el siguiente postulado: Agato y Caco, crucificados en el monte de las calaveras, Dimas y Gestas, a derecha e izquierda del gran Kabir, alegorizan enfáticamente al tantrismo blanco. Estos dos ladrones representan la eterna lucha entre el bien y el mal. La cruz es un símbolo sexual sorprendente, maravilloso, formidable. En el cruce de ambos se halla la clave de todo poder. Esta octava hazaña de Hércules se corresponde con el trabajo para ganarse el cielo de Urano, el planeta más revolucionario del sistema solar. Agato o Dimas, el buen ladrón, es aquel poder íntimo que desde el fondo de nuestro ser, se roba la energía creadora, el hidrógeno sexual SIG-12, para nuestra propia realización íntima. La cueva donde dio muerte al ladrón Caco, el mal ladrón escondido dentro de la tenebrosa cueva de la infraconsciencia humana, que saquea alevosamente el centro sexual del organismo para satisfacción de brutales pasiones animales. Samael Aun-Wie. Noveno trabajo. Conquista del cinto de Hipólita. Hipólita fue una reina amazona a quien su padre, Ares, dios de la guerra, le había regalado un cinturón mágico. Hércules recibió la orden de obtener dicho cinturón de Admete, hija de Euristeo, rey de Argos. Hércules viajó con sus compañeros hacia Escitia, un lugar muy próximo al Mar Negro, desembarcando en el puerto de Temisira. La reina Hipólita fue a recibirlos y se sintió atraída por Hércules. La estrategia de Hércules consistió en ganarse el aprecio de las amazonas en lugar de luchar contra ellas. De este modo logra que Hipólita le regale el cinturón como símbolo de amor. Sin embargo, Hera, disfrazada de amazona, difunde el rumor de que Hércules y sus compañeros planeaban robar a la misma reina. Las amazonas, encolerizadas, atacaron la nave de los griegos. Después de una gran lucha, muere Hipólita, junto con las jefas amazonas. Hipólita es el símbolo del aspecto psíquico femenino de nuestra propia naturaleza interior. Antes de conseguir el cinturón, Hércules vence a los hijos de Minos, magos negros, y a los enemigos del rey Licos, de licantropía, lo cual muestra la lucha ante los señores del karma, con quienes debemos arreglar nuestros negocios. Las amazonas eran terribles mujeres tentadoras. Aun cuando Hipólita consintió entregar pacíficamente el cinturón a Hipólita, es inútilmente sacrificada por la brutalidad masculina que pretende apoderarse violentamente de su innata virtud. El cinturón de Hipólita, como emblema de la feminidad y representación de Venus, el planeta del amor, pierde todo su poder y significado al ser separado de su legítima poseedora. El amor y no la violencia hace, por lo tanto, su conquista realmente significativa y valedera. El gran Neptuno, dios de las aguas, se casó con Clito o Clitoe, la única hija de Híbene y Leucipe, descendientes atlantes. Clitoe, quien es la misma Minerva Neit, edificó la ciudad de Atenas y Sais en el famoso delta del Nilo. Posteriormente los atlantes edificaron en ese lugar un templo dedicado a Neptuno y Clitoe. En dicho santuario fueron depositados los cadáveres de los 10 hijos de Neptuno, lo cual representa el sagrado diezmo de Abraham. Según el Génesis, cap 14 salió el rey de Sodoma a recibirlo, a Abraham.
Entonces Melchisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Alto, sacó pan y vino, y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham, del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dióle Abraham los diezmos de todo. En el aspecto exotérico o público, el diezmo representa en la legislación judía el deber universal de todos los hermanos de la senda de contribuir fielmente con una parte de sus ingresos, que no debe ser inferior al diezmo, en aquella forma libremente elegida que juzguen más oportuna y eficaz para sostener la causa de la verdad y de la justicia. Esotéricamente el diezmo simboliza la balanza de pagos de la esfera de Neptuno, es decir, pagar con buenas obras las deudas kármicas que tenemos pendientes ante los enemigos del Reílicos, los señores de la justicia divina. El diezmo es el complemento práctico y necesario del principio dinámico que emana del estudio profundo del 10º mandamiento. Al respecto Mateo menciona, Capi, 20 más haceos tesoros en el cielo, porque donde estuviere tu tesoro, allí estará vuestro corazón. El capítulo 3 de Malaquías dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas del cielo, y vaciaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Así, antes de conseguir el cinto de Hipólita, es necesario vencer el aspecto tenebroso de la existencia, al Satán que tiene el don de la ubicuidad y que vive dentro de ti mismo, por allá y acullá. Conquista del cinto de Hipólita, reina de las Amazonas, alusión al aspecto psíquico femenino de nuestra propia naturaleza inferior. Samael Aumwie. 10º trabajo. Conquista del rebaño de Gerión. La 10ª hazaña de Hércules fue la conquista del ganado de Gerión. Matando a su poseedor, quien se le enfrentó después de sus guardianes, los perros Ortros y Euritión. Gerión era un monstruo gigante formado por 3 cuerpos humanos unidos por la cintura y con alas, hijo de Crisaor y Caliroe. También era conocido como Gritón. Como tenía 6 brazos, era invencible, pues podía pelear con 3 espadas y 3 dagas al mismo tiempo, además de que poseía la sabiduría de 3 cabezas. Era dueño de 2 perros, el primero se llamaba Ortros y tenía 2 cabezas y el segundo Euritión que era un pastor. Ambos resguardaban un enorme ganado, formado por vacas rojas y bueyes. El insólito suceso tuvo por escenario la isla Eritella, la Roja, como una de las Hespérides, una isla del océano Atlántico habitada por seres gigantescos. Para poder llegar a este lugar, Hércules tuvo que atravesar el desierto libio y abrirse paso del mar Mediterráneo al océano Atlántico, y como hacía mucho calor, lanzó una flecha a Helios, el sol, quien le concedió la copa dorada que usaba para atravesar el desierto de oeste a este sin problemas. Hércules pudo robar el rebaño a pesar de la amenaza de los perros, que fueron muertos, por lo que Gerión marchó en busca de venganza. Sin embargo, Hércules le esperaba preparado y le disparó una flecha envenenada con la sangre de la hidra, que atravesó sus 3 cuerpos. Cuenta la leyenda que, al caer al suelo, se convirtió en dragón. La mitología compara al perro Bicípite Otros, hermano de Cerbero, con Britra, el genio védico de la tempestad. Según los textos del Rig Veda y de los Puranas, Britra era un dragón que fue vencido por el dios principal de la India, Indra. Cuenta la leyenda que después de vencer a Gerión, el héroe solar levantó las columnas Calpe y Avila, Yaquín y Boaz de la masonería oculta, sobre el estrecho de Gibraltar, las 2 columnas que separan África de Europa, en el peñón. Probablemente en agradecimiento a los dioscuros, quienes lo hicieron salir victorioso. Hércules fue quien separó las 2 rocas que unían África de Europa para navegar sobre el océano Atlántico y llegar a la tierra de los Geriones. Este 10º trabajo de Hércules representa la gran hazaña que debe realizarse en el interior de cada individuo. Primeramente cruzar el océano con la copa de oro de Helios, durante la oscuridad, es decir, utilizar sabiamente la energía creadora, sublimándola, en medio de las tinieblas de la inconsciencia y abriéndose paso entre las 2 columnas, que son los 2 canales que atraviesan la médula espinal desde el cóccix hasta el cerebro. El rebaño de Gerión, que ha de ser robado, representa los apegos o lazos karmáticos que existen entre el individuo y aquellas damas con quienes ha tenido relación.
Los perros Orthros y Eurytion indican la pasión animal, que crece y se torna bestial al dejarse vencer por todo tipo de tentaciones y que es confundida con el amor verdadero. Tal pasión animal puede ser vencida con telema, voluntad, para posteriormente subyugar al mismo tricípite Gerión, símbolo del Señor del tiempo. De este modo es posible apoderarse del rebaño y hacerse pastor auténtico, no de vacas, sino de ovejas. El capítulo 10 de Juan en la Biblia dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta, las dos columnas de Hércules, de la energía creadora, en el corral de las ovejas, más sube por otra parte, siguiendo doctrinas que no tienen que ver con la sublimación de la energía, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Volvióles, pues, Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El pastor de ovejas es quien, con el poder del Verbo, puede guiar a las personas por el sendero del despertar de la conciencia, conducir a las almas por el camino recto. Los seguidores deben cuidarse de falsos profetas, quienes son la voz de los extraños. En el canto de Homero a Demeter, encontrado en una biblioteca rusa, todo giraba alrededor de un hecho fisiológico cósmico de gran trascendencia: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el esoterista que no se ha autorrealizado, y de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, que están metidas en otras escuelas, aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. La 10ª hazaña hercúlea instruye a los pueblos, nos indica cómo realizar el misterio hiperbóreo, el misterio del Grial. Es necesario pasar el Mar Rojo, atravesar el océano tempestuoso de la vida, pasar a la otra orilla en la copa de oro que Helios, el Padre Absoluto nos presta, para posteriormente levantar columnas. Levantar columnas es reconciliación con lo divinal, el regreso del alma divina con el alma humana del individuo. Esto lo sabe todo discípulo, que toda exaltación va precedida siempre por una humillación. Claramente que a toda su vida le antecede una bajada. Esta hazaña de Hércules se realiza trabajando con las pasiones inferiores para lograr triunfos espirituales. Los griegos instruidos por los hierofantes egipcios representaban así también la piedra filosofal, con uno o varios toros, como se ve también en la fábula del Minotauro cretense. Igual significación alquímica tuvieron los toros que Hércules robó a Gerión. El mismo simbolismo lo encontramos en la leyenda de los sagrados bueyes del sol que pasían tranquilos en la isla de Sicilia y que fueron robados por Mercurio. Samael Aunguie. 11º trabajo. Apropiarse de las manzanas de las Hespérides. Hércules, el héroe solar, representación clara del real ser del hombre común que ha logrado alcanzar estas alturas del ser. Debía apropiarse de las manzanas de las Hespérides que crecían en el huerto de Hera o Juno entre los romanos, la diosa quien en armonía perfecta con el simbolismo espiritual de la mitología clásica. Fungía también como la diosa y la patrona del matrimonio. Enemiga de Hércules, Hera le tendía trampas a cada paso del héroe solar, representación de las fuerzas de la naturaleza que se deben superar en el día a día en el trabajo en la 9ª esfera dentro del matrimonio mismo, dentro del mismo oficio de la sacerdotisa de Hera, de Juno. Las Hespérides, hermosas ninfas encargadas de cuidar el jardín de los manzanos prohibidos, de los frutos del árbol del bien y del mal, de la sexualidad cuna de dioses y bestias, junto con el dragón de 100 cabezas, Ladón, el gran tentador, la misma serpiente del Edén que indujera a Eva a morder del fruto prohibido. La hazaña del hombre solar debía comenzar aquí y ahora, en el presente vital del iniciado, en los trajines de la vida cotidiana, en el desenvolvimiento diario en el mundo, que debe forzosamente descender a sus propios infiernos psicológicos para encontrar el camino y apropiarse de los frutos del árbol del bien y del mal. Y es que Hércules desconocía la senda, para lo cual tuvo que apretar fuertemente entre sus brazos a Nereo, el viejo del mar, para forzarle la respuesta. La iniciación es la vida misma,
la iniciación se gesta en la cotidianeidad, al maestro interior debemos apretarle con constancia para que nos devele los secretos y peligros del camino, no hay lugar para tibios, ni fríos ni calientes. Así, bajo la dirección de Nereo, el héroe desciende a los mundos infiernos, a la ciudad perdida de Dite, representación clara y exclusiva de nuestros propios infiernos atómicos, psicológicos, de nuestra psicología más profunda y bestial, ahí donde habita el asesino, donde habita el ladrón, donde mora aún vestido de virtud el desenfreno sexual. El adulterio, el incesto, los horrores más perversos de la humanidad en su equivalente preciso en la propia psique de Hércules, en la psicología del adepto en su presente más mundanal. Hubo entonces que librar la batalla contra Anteo, el gigante, hijo de Egea, la tierra, el ego, hijo de la existencia atada al valle de sufrimientos del samsara, nuestro yo mismo, el gigante temible de todas nuestras perversidades manifiestas y exquisitamente ocultas, el engendro de las falsas virtudes y de las abominaciones. Terrible e invencible cuando estaba fijo al suelo, es decir, a la fascinación con el mundo con la creencia en existencia propia, inherente entre los budistas. Sabida su fortaleza, Hércules decide eliminarlo apartándolo de la tierra, de la fascinación, para lo cual se colgó de un árbol, clara alusión a la fuerza sexual, logrando vencer al gigante dentro de sus propios infiernos psicológicos, aquí y ahora, en este preciso momento. Inmersos en la actividad más simple y rutinaria de la vida en plena atención y contemplación. El camino condujo luego de grandes luchas contra los demonios terribles del Hades, contra nuestro propio ego, hasta la libración del Prometeo encadenado, del portador de la luz en el interior, quien robara el fuego a los dioses. Hubo que eliminar al águila que devoraba incesante las vísceras de Prometeo, personificación de las pasiones animales que se roban constantemente el fuego solar. Llegando al jardín de las delicias, la sexualidad trascendente, el héroe se percata que no puede por sí mismo apoderarse de las manzanas del fruto del árbol de la ciencia. Recurre entonces a Altas que sostiene al mundo en sus hombros, la energía sexual en su forma prístina, y engañándole con cargar el mundo de la fascinación y de la fornicación sobre sus espaldas, mediante el control y transmutación del impulso sexual refrenado en el arcano, logra apoderarse de los sagrados frutos, evitando el derrame innecesario. La sexualidad pasional que esclaviza por la eternidad a cargar con la ilusión del mundo en el valle del samsara, a no convertirse en el atlas pasionario que vive en el ciclo interminable de nacimientos y muertes condicionado por la fascinación. Concluye el 11º trabajo de Hércules con la cristalización en carne propia de las tres fuerzas primarias del universo, con la expresión del anciano de los días en el héroe solar, habiendo sido su punto de partida los azares de la vida cotidiana de un hombre común. Entablando batalla en todos y cada uno de los detalles de la existencia material y mundana, inclusive los que parecieron los más insignificantes y superfluos. La iniciación es la vida misma, el valor y significado profundo de los trabajos de Hércules, de los simbolismos profundos expresados en la mitología y narrados por el V.M. Samael en sus experiencias suprasensibles. Debemos de concordarlos, corresponderlos y vivirlos dentro de nuestras propias existencias. En todos los instantes de nuestros momentos vitales, mientras trabajamos, cuando nos conducimos al trabajo mismo, en nuestras relaciones personales y familiares, en cada minúsculo detalle vital. Como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, quien quiera la iniciación que la escriba en una vara. 12º trabajo. Sacar de su dominio platónico al perro Tricípite. El 12º trabajo de Hércules, el héroe solar, ordenado por su hermano Euristeo, rey de Micenas, consistió en sacar de su dominio plutónico al perro Tricípite que lo guardaba. Este último, además de sus 3 cabezas caninas, se dice que poseía cola de dragón o serpiente y en su lomo, múltiples cabezas de serpiente. Al inicio de este viaje se dirige primero a Eleusis, donde se purifica de la matanza de los centauros por Eumolpo y posteriormente es admitido en los misterios del templo. Buscando la abertura del Tenaro, para descender a los infiernos, se dirige hacia el sur, hacia el Peloponeso. Durante todo el viaje le acompañan Hermes y Minerva. Por fin, después de algunas peripecias llega ante Plutón, a quien le solicita autorización para llevarse a Cancerbero. Plutón accede, a condición de que se le lleve sin hacer uso de arma alguna. Así lo hace Hércules resguardado de su coraza y por la piel de un león.
Lo agarra por la cola y, a pesar que la serpiente lo muerde, él sigue firme hasta dominar el perro Tricipte, quien accede a seguirlo. Finalmente, cuando lo muestra a Euristeo, éste le deja libre para volver al Infernus a guardar su puerta. Develación del mito. A la luz del gnosticismo universal, dejemos que sea el VM Samael el que nos guíe por este intrincado laberinto del simbolismo. Al respecto nos dice el sabio maestro en su libro, Las Tres Montañas. El 12º trabajo de Hércules, el héroe solar, fue ciertamente impuesto por su hermano, es decir, por su resplandeciente, prototipo divinal, en el sagrado sol absoluto. Incuestionablemente nuestro resplandeciente sistema solar de Ors tiene 12 planetas y esto viene a recordarnos a los 12 salvadores. Resulta palmario y evidente que el trabajo final de Hércules ha de realizarse siempre en el 12º planeta de la familia solar. Igualmente, solo con Escorpio, cuya constelación es la más apropiada para figurarlo, podemos y debemos relacionar la última de sus hazañas zodiacales, que consistente en sacar al perro Tricipite del celoso mundo subterráneo, del reino de las sombras donde la verdad se disfraza de tinieblas. Naturalmente solo puede cumplir esta tarea con el consentimiento del mismo Hades o Plutón y con la ayuda de Hermes y Minerva a la vez. Sexo, yoga y sabiduría. En efecto, este último trabajo se inicia con el descenso al Tártarus en aquel planeta 12 de nuestro sistema solar. Allí vienen pruebas terribles como las que menciona el maestro de las 3 féminas deliciosas, peligrosamente bellas, que apelarán a todos sus encantos irresistibles, diablesas. Provocativas que lucharán hasta lo imposible, para hacer caer al iniciado. Allí hay que saber dominarse a mí mismo. El propio signo zodiacal de Escorpio desatará, en los órganos creadores, todos sus ardores pasionales. Empero el iniciado debe permanecer victorioso, incólume en todas esas batallas contra sí mismo. Debe aprender a manejar a ese perro guía, el instinto sexual, en mente, corazón y sexo, por eso tienen 3 cabezas. El perro jala la traílla de su amo, llevándole por el escarpado sendero hasta la meta. Posteriormente el can debe descansar, entonces viene la gran renunciación. En armoniosa concordancia rítmica con este evento cósmico sexual, deviene ineludible el supremo desprendimiento de todas las cosas materiales y la eliminación radical del deseo de existir. Adueñarse completamente del perro Tricipite sin arma alguna, significa de hecho, control absoluto sobre el sexo. Cuando yo me hice dueño de tal can, ascendí victorioso desde el fondo del negro y horroroso precipicio, entonces encarnó en mí el ser de mi ser, eso que está más allá de Brahma, Vishnu y Shiva. Aquel divino prototipo solar absoluto, cuando este hecho místico acaeció, entré dichoso en un pequeño santuario del sagrado sol absoluto. Desde ese instante extraordinario pude alimentarme con los frutos del árbol de la vida, más allá del bien y del mal, había regresado al punto de partida original, incuestionablemente había vuelto a mi monada, dice el venerable maestro Samael. Así pues, el 12º trabajo de Hércules finaliza con el regreso al punto de partida original, la mónada divina. En la gran obra solar, así como el sol se mueve por el zodiaco y en la propia naturaleza va realizando cambios y trabajos, en Aries, la primavera, en Tauro y Géminis la fecundidad y la diversificación. El verano, el otoño, el invierno, con todo lo que ello implica, igualmente, desde el punto de vista alquímico la materia prima ha de pasar por diversas etapas, llamadas por ellos, por los alquimistas, peldaños. 12 en total, en representación de esas fuerzas zodiacales. Entonces, para el alquimista, la gran obra solar no consiste solo en desarrollar la piedra filosofal, el Cristo revestido con sus cuerpos de oro puro, sino hacer fructificar todas las infinitas posibilidades de desarrollo de su propio ser divinal y poder alimentarse de los 12 frutos del árbol de la vida. De sus 12 salvadores y cada uno de ellos debe ayudarle a realizar esta gran obra zodiacal, cómica, solar y humana a la vez, eliminando los yous que tornan negativas las fuerzas zodiacales y a polarizarse y potenciar esa misma fuerza en su aspecto positivo, en el caso que nos ocupa, y como ya señaló el maestro. Adueñarse completamente del perro Tricipite sin arma alguna, significa de hecho, control absoluto sobre el sexo. Cuando el dualismo se acaba, cuando la mente se torna íntegra, serena, quieta, profunda, cuando ya no compara, entonces despierta la esencia, la conciencia, y ese debe ser el objetivo de la educación fundamental.
Samael Aungwie.